Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a EMNES por la invitación y a todos ustedes por estar aquí hoy. Y buenos días a todos. Voy a hacer una pequeña revisión sobre el control biológico de plagas y enfermedades en mango. Primero les voy a contar brevemente de dónde vengo y a qué me dedico en mi centro de investigación. Yo vengo de España, de un centro de investigación que pertenece al CSIC, que es un organismo de investigación español, y también de la Universidad de Málaga. Y trabajamos en investigación en frutales tropicales en el sur de España, en la costa de Málaga, que es el único lugar en toda Europa continental en la que hay producción comercial significativa de frutales tropicales por un microclima muy particular comparado con el resto de Europa continental. Y trabajamos con diferentes frutales tropicales. Hemos cambiado un poco el paisaje agrícola de la comarca, pasando de una agricultura de secano a una agricultura de regadío, con numerosas especies y grandes cambios para los agricultores, y trabajamos pues, con aguacate, con mango, con chirimoyo y otros cultivos tropicales como lichi, longan, pitahaya, papaya, carambola, café e incluso cacao. Bien, pues mi charla de hoy va a estar centrada en mango. En mango trabajamos con diferentes variedades. Tenemos una colección de más de 80 variedades de mango en nuestro centro de investigación y entonces hacemos muchos trabajos de estudio de diversidad genética y de cómo cada variedad se puede adaptar a diferentes nichos de mercado. Y también tenemos colecciones de frutales tropicales, de otros tipos de frutales tropicales. Bien, pues en el caso del mango vamos a hablar de control biológico de plagas y enfermedades. ¿Y qué es el control biológico? Pues el control biológico es el uso de organismos vivos que son enemigos naturales, son predadores, son parásitos, son incluso enfermedades de especies que son perjudiciales para los cultivos. Es un sistema natural de control de plagas y enfermedades y está basado en las relaciones entre seres vivos dentro del ecosistema agrario, ¿no? Y se usa principalmente para control de plagas. También, como veremos, para control de enfermedades, pero todavía ahí nos queda mucho trabajo por hacer. ¿Qué ventajas tiene utilizar el control biológico en el manejo del cultivo, sea el mango o cualquier otro cultivo? Bueno, pues el primero es la reducción del uso de pesticidas de origen químico y, por tanto, es un procedimiento respetuoso con el medio ambiente. Además, protege los insectos polinizadores. Al no aplicar productos químicos insecticidas, podemos tener una mayor diversidad de insectos polinizadores que nos pueden permitir un mejor cuajado en nuestro cultivo. Vamos a producir alimentos más saludables y más seguros en su consumo y, al final, tendremos una reducción de costos a largo plazo. Entonces vamos a hablar primeramente de plagas, ¿no? Y lo que voy a hacer va a ser una pequeña revisión de las principales plagas del mango y qué avances han hecho en el control biológico de las mismas. Bien, las plagas en mango son fundamentalmente artrópodos, la mayoría de ellos insectos, y hay unas 322 plagas que afectan al mango en todo el mundo. Es una cantidad enorme de artrópodos que son perjudiciales para el mango. Hay de diferentes tipos, la mayoría de ellos son plagas de hojas y yemas, que es casi un 40% de las plagas. Después tenemos plagas de frutos, con un 27%, plagas de inflorescencias y brotes tiernos, con un 22%, y plagas de ramas, troncos y raíces, con un 12%. Y algunas de ellas, además, afectan diferentes órganos de la planta. Algunas pueden afectar los frutos, pero también aparecer en hojas, yemas y flores. Bien. Esto es una lista en una revisión que hicimos hace unos pocos años para el National Mango Board de las principales plagas del mango. Y como ven, es una lista exhaustiva de diferentes tipos de insectos y otros artrópodos en diferentes lugares del mundo, ¿no? Bien, pues vamos a hablar en primer lugar de las plagas que afectan a las inflorescencias y a los brotes tiernos del mango. Y en este caso, fundamentalmente, son cicadélidos. Hay unas 18 especies, de las cuales hay 3 o 4 que son importantes, están principalmente en Asia. Y aquí vemos unas imágenes de los daños que causan tanto en las hojas como en los brotes tiernos, en las flores e incluso en los frutos. Bien, el control biológico en este tipo de plagas se ha realizado fundamentalmente mediante parasitoides de huevos, diferentes tipos de parasitoides, también con ectoparasitoides de adultos y también con depredadores de ninfas. Incluso se ha descrito también algunas hormigas que pueden ser controladoras de este tipo de plagas en mango, por lo menos en Australia. Y también incluso algunos hongos pueden ser útiles para el control de ellos. Entonces, lo que se recomienda realmente es conservación de los enemigos naturales en general, haciendo especial hincapié en cocinélidos y también en arañas. Y la práctica cultural que se recomienda, y como veremos esto va a ocurrir con diferentes plagas y enfermedades, es favorecer la presencia de fauna auxiliar, estableciendo plantas refugio en los bordes de las plantaciones, en las parcelas y en los caminos.
Luego tenemos los trips. Los trips hay unas 12 especies. Los más perjudiciales son fundamentalmente del género Frankliniella y también del género Strictotrips, que está causando problemas cada vez más graves en diferentes lugares del mundo. Y aquí vemos también imágenes de estos artrópodos y de los daños que causan en los brotes jóvenes y en las flores, en los frutos. Aquí vemos también el caso de un Strictotrips que está causando problemas serios en la costa mediterránea española en el cultivo del mango, que ha llegado recientemente a nuestras plantaciones. Y como ven, afecta a diferentes órganos de la planta. Bien, pues el control biológico se ha usado con diferentes tipos de artrópodos, fundamentalmente del género Orius, pero también para triples. Las hormigas también pueden ser útiles en control de estos trips, por lo menos en Australia. Y en el caso de España estamos trabajando bastante con coleópteros del género Orius y también con algunos ácaros como Euseius y Amblysseius que parecen que pueden controlar este tipo de trips y también crisopas. Y igualmente, como antes, la práctica cultural recomendada es siempre favorecer la presencia de fauna auxiliar, estableciendo plantas refugio en bordes de parcelas y en caminos. Hay también lepidópteros que afectan a las flores. La mayor parte de ellos están presentes en Asia, pero también hay algunos que están presentes en las Américas. Y aquí tengo un listado de ellos en diferentes países de América, ¿no? Causan daños fundamentalmente, como digo, en las flores. Y el control biológico también pues, se ha realizado en algunos países como en Brasil mediante Bacillus thuringiensis. Es una bacteria que puede ser útil para controlar este tipo de plagas. Y también mediante algunos géneros de avispas y dípteros, ¿no? Por lo menos en Dominicana se ha avanzado bastante con esto. Y algunos parasitoides también pueden controlar este tipo de trips. Y en Brasil también y en Egipto hay otro tipo de insectos, ¿no? O sea que en todos ellos lo que se hace es investigar insectos presentes en las plantaciones y que pueden ser controladores de las plagas. Tenemos también plagas de frutos que afectan a los frutos, ¿no? Y fundamentalmente aquí tenemos las moscas de la fruta. Hay básicamente 3 géneros principales que son Anastrefa, Ceratitis y Bactrocera. En el caso de Anastrefa está presente en las Américas, Ceratitis está presente a nivel mundial, tanto en Asia, África, Europa como en América, y Bactrocera está más restringida a Asia y a África, aunque en los últimos años se está viendo ya algunos brotes de Bactrocera en Europa por la importación de fruta con presencia del insecto. Bien, esto es un ejemplo de los daños que causa Ceratitis capitata en los frutos del mango. Y aquí otro ejemplo con diferentes daños. Ahí está la mosca picando en la piel del mango. Lo que hace es colocar los huevos que luego entran dentro de la fruta y las larvas son las que causan el daño dentro del fruto. Bien, pues el control fundamentalmente es primero agronómico. Es decir, vamos a reducir el nivel de plagas siempre que podamos y para ello tenemos que controlar la presencia en cultivos cercanos que puedan ser huéspedes para este tipo de moscas, ¿no? Hay también un control mediante trampeo masivo con trampas McPhail, Multilure y otras que hay en el mercado. Eliminar fruta infectada del suelo para evitar que se propaguen las moscas. En algunos casos, en algunas variedades de alto valor añadido, se puede hacer un embolsado de frutas en el campo para evitar la picadura de la mosca y luego plantar variedades menos susceptibles a la picadura de la mosca. Y luego, como control biológico, también se ha trabajado bastante con algunos parasitoides, fundamentalmente himenópteros, y también algunas hormigas, arañas y escarabajos, ¿no? Incluso algunos hongos se han demostrado que pueden ser interesantes para control biológico de estas moscas. En algunos lugares se han introducido predadores exóticos de otras zonas para controlar las moscas de la fruta. Actualmente lo que se tiende cada vez más es a estudiar fauna auxiliar beneficiosa presente en nuestras zonas de cultivo, de forma que no introduzcamos posibles futuras plagas desde otros lugares, ¿no? Y luego, una estrategia que es muy efectiva también es la liberación de machos estériles para reducir mucho la población de moscas, ¿no? De esta manera se pueden combinar técnicas de manejo agronómico con técnicas de control biológico.
Hay también taladros de frutos, como por ejemplo este Citipestis, que afecta al fruto del mango, y también ha habido diferentes trabajos de control, aunque en este caso el número de especies de fauna auxiliar que pueden ser interesantes es más reducido. Pero no hay ejemplos en diferentes lugares del mundo en control de estos barrenadores. También hay taladros de pulpa y semilla, fundamentalmente son curquilónidos. Hay pocos enemigos naturales disponibles, no se conocen parasitoides tampoco para Sternochetus, pero sí para otras especies. Los adultos pueden ser predados por otro tipo de animales, como pueden ser roedores, lagartos, pájaros y hormigas. Hay trabajos con virus para infectarlos, pero todavía hay pocos estudios desarrollados en este aspecto. Luego tenemos plagas de brotes y ramas. Y aquí son fundamentalmente también taladros, son coleópteros fundamentalmente, diferentes especies, fundamentalmente en Asia. Hay pocos enemigos naturales también para taladros, aunque sí que hay algunos curculónidos que pueden controlar algunas especies de taladros en África y en Asia. Plagas de hojas y yemas, pues son fundamentalmente cecidómidos, que son unos dípteros, unas pequeñas moscas. Son unas 16 especies, principalmente en Asia, que causan este tipo de agallas en las hojas del mango. El control es plantando variedades menos susceptibles y luego hay algunos depredadores y parasitoides también descritos. Y luego las cochinillas, que es un problema bastante grave en diferentes lugares del mundo. Son hemípteros, hay unas 70 especies que afectan al mango y una, por ejemplo, es Aulacaspis tubercularis, que está presente prácticamente en todos los países productores de mango y causa daños tanto en hojas como en fruto, como vemos aquí. Aquí vemos un poco más de detalle de los daños que causa esta cochinilla en hojas y frutos de mango. El fruto es comestible, no tiene ningún daño interior, pero lo que se produce es un daño exterior, se quedan manchas en el fruto y hace que ese fruto tenga poco valor comercial. Hay más cochinillas también descritas en diferentes países productores y todas ellas tienen un control parecido. Básicamente agronómico, hay que hacer una poda post cosecha para favorecer la aireación de los árboles de forma que se reduzca la población de cochinillas. Hay que eliminar y destruir las ramas afectadas, mantener siempre cubierta vegetal y márgenes con flores para favorecer la presencia de fauna auxiliar y evitar el exceso de nitrógeno y fósforo que puede hacer que ese fruto sea más susceptible al ataque por cochinilla. En control biológico se ha hecho bastante trabajo en diferentes países, tanto en Sudáfrica como en España como en Israel, y se ha conseguido diferentes parasitoides que afectan a este tipo de cochinillas. En España estamos trabajando con diferentes coleópteros y también con otros cocinélidos que controlan bastante bien la plaga. Y también hay otro tipo de depredadores en diferentes países. De hecho, en España se acaba de registrar un producto, o sea, un enemigo natural de esta plaga, que es Rhizobius lopanzae, que parece que puede ser un buen controlador. Previamente se trabajaba con ella en cítricos y actualmente se está comenzando a trabajar en mango. Y bien, eso era respecto a las plagas y luego respecto a enfermedades. Voy a simplemente nombrar brevemente las enfermedades principales de mango y aquí tenemos menos herramientas de control biológico. El control fundamentalmente tiene que ser agronómico, mediante manejo agronómico. Hay enfermedades de hojas y flores, fundamentalmente la bacteriosis, que es un problema grave del mango causado por pseudomonas y por xanthomonas, y es un problema sobre todo en regiones con inviernos fríos y húmedos. Esto ocurre en los subtrópicos y en climas mediterráneos, ¿no? En España, en Israel, en Italia, en Portugal o en Egipto. Aquí tenemos un ejemplo de los daños que causa Pseudomonas syringae en mango, tanto en hojas como en brotes foliares, como incluso cuando está la enfermedad muy avanzada en el tronco. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues en nuevas plantaciones siempre utilizar plantones sanos, sin presencia de las bacterias. Y esto tiene que ser mediante un control muy estricto en vivero. No podar en periodos fríos para evitar la transmisión de las bacterias y eliminar los focos de infección en primavera. Colocar árboles o mallas cortaviento, porque parece que el viento es un agente distribuidor de las bacterias en zonas frías. Y luego sí que hemos visto diferencias entre variedades. Tommy Atkins, Lipens y Manzanillo son más susceptibles que Kid o Sensation.
Tenemos también otra enfermedad que es el oidio, causado por Oidium mangiferae, que afecta fundamentalmente a las flores y a las hojas y puede causar daños graves en floración. Aquí vemos una serie de imágenes de los daños del oidio en España. El control agronómico de esta enfermedad pues pasa por eliminar lo antes posible las inflorescencias y las hojas afectadas. Hay también diferencias entre variedades. Otra vez Sensation y Tommy Atkins y Kensington son menos susceptibles que Seal, Ken, Alfonso u otras, ¿no? Y hay algunos estudios de control biológico con Verticillium, que es un hongo, y otro tipo de especies, ¿no? Pero todavía el control biológico no está muy desarrollado. La malformación causada por otro hongo que es Fusarium está muy extendido por la mayoría de las zonas productoras de mango. Hay algunos intentos de control biológico con tricoderma y con extractos de diferentes plantas, pero otra vez el manejo, como veremos, es fundamentalmente manejo agronómico. Aquí vemos los daños que puede causar en las inflorescencias, muy característicos, y también en las hojas del mango. El control agronómico pasa igualmente como antes en utilizar material de vivero libre de este problema, eliminar las partes afectadas lo antes posible y quemarlas para destruir el hongo, y luego desinfectar siempre las herramientas de poda, porque muchas veces transmitimos el hongo de un árbol a otro mediante las herramientas de poda. Pues hay que desinfectarlas continuamente, y luego también hay diferencias entre variedades, siendo Sensation, Tommy Atkins y Kensington menos susceptibles a la malformación. Y luego otras enfermedades causadas por decaimiento, que esto es como una caja de Pandora, que hay un montón de especies implicadas, son fundamentalmente hongos de la familia de las Protosphaeriaceae, la Pseudiplodia, Neofusicoccus, muchos otros. Aquí en esta tabla están descritos en diferentes países y en cada país puede haber un hongo dentro de la familia que sea el más activo. Está causando problemas graves tanto en aguacate como en mango. Es lo que se llama pues, muerte regresiva de ramas o seca de ramas, ¿no? El control agronómico pasa otra vez por usar material libre del hongo en las nuevas plantaciones, control en viveros, eliminar siempre partes afectadas y árboles muertos, desinfectar material de poda, y luego es muy importante para este tipo de hongos evitar situaciones de estrés en los árboles. Los árboles estresados son mucho más susceptibles al ataque de estos hongos de decaimiento de ramas. En el caso de España, el cultivo del mango en los últimos años está sufriendo problemas por baja disponibilidad de agua para riego, y estamos viendo que los árboles están más decaídos y más susceptibles al ataque por este tipo de hongos de decaimiento de ramas. Y ya por último, enfermedades de suelo. Aquí tenemos Phytophthora, fundamentalmente Pythium, y también algunas podedumbres blancas como Rosellinia y Rhizodoporus. Básicamente el control biológico es mediante hongos antagonistas que pueden ocupar los nichos que ocupan estos hongos perjudiciales, y básicamente son tricoderma y alguna especie de Pythium. Y luego también hay algunas especies de bacterias como Bacillum y Pseudomonas que pueden ser interesantes porque pueden liberar metabolitos que hagan que el hongo crezca con más problemas. El control agronómico pasa por el mejor drenaje del suelo, son hongos asociados a exceso de humedad y de agua en el suelo. El uso de acolchados orgánicos que permitan una actividad microbiana, que puedan competir estos microbios del suelo con los hongos perjudiciales, y luego, como siempre, eliminar árboles enfermos y débiles. Enfermedades de frutos, tenemos antracnosis, podridos y manchas negras y negrillas o fumaginas. Pocas herramientas de control biológico. En antracnosis sí que ha habido algunos trabajos con bacillus o con levaduras, pero el control otra vez tiene que ser fundamentalmente mediante técnicas de manejo agronómico. En los trópicos húmedos, manipular un poco la floración para intentar que el desarrollo de frutos tenga lugar en condiciones en las que haya menos humedad ambiental, en la época seca. Y luego hay diferencias también entre variedades. Por lo menos en antracnosis parece que Tommy Atkins y Kit son más tolerantes que otras. Y el manejo de poda de desinfección de partes afectadas. Y bien, ya para terminar, pues únicamente contarles hacia dónde tenemos que ir en el control biológico de enfermedades y plagas en mango. Primero, profundizar en el conocimiento de enemigos naturales adicionales para las principales plagas y enfermedades. Luego, trabajar más todavía en las prácticas culturales, ¿no? La agroecología,
pues requiere más investigación, tanto en rotación de cultivos como en el uso de cultivos que protejan el suelo, optimizar el uso del agua o el desarrollo de estrategias más eficientes para el seguimiento de plagas y enfermedades. Esto es muy importante porque tenemos que intervenir lo antes posible. Entonces, si desarrollamos estrategias de detección precoz de plagas y enfermedades, como pueden ser las nuevas tecnologías de uso de drones, de 5 y 6G, pues podemos intervenir mucho antes y, por tanto, controlar las plagas y enfermedades antes de que tengan una importancia más grave. El control químico, pues siempre minimizar el uso de productos químicos de síntesis y aumentar la disponibilidad de biopesticidas naturales que puedan permitir mantener las poblaciones de enemigos naturales y también de insectos polinizadores. Genética y diversidad, seguir trabajando en el desarrollo de variedades nuevas de mango con mayor tolerancia o resistencia a plagas y enfermedades. Y luego también mejorar el control de los sistemas de importación de frutas y materiales vegetales. Muchas veces, por lo menos en Europa, estamos viendo la llegada de nuevas plagas y enfermedades que antes no estaban, que afectan al mango y llegan de países que están exportando fruta a Europa. Y esto cada vez está siendo más importante en un contexto de cambio climático, porque plagas y enfermedades que antes no podían sobrevivir los inviernos fríos de Europa, ahora sí que lo pueden hacer y, por tanto, pueden causar problemas graves. Y, por tanto, hay que trabajar cada vez más en el estudio del efecto del cambio climático sobre el control y manejo de plagas y enfermedades. Hay mucha información online, esto evidentemente no lo pueden copiar, pero lo pueden buscar en Internet. Básicamente, la primera cita es un manual en Australia de enfermedades y plagas de mango, muy interesante. La segunda lo pueden descargar desde la página web de la National Mango Board. Es un trabajo que realizamos hace unos 3 y 4 años sobre una revisión de las enfermedades y plagas de mango y su control mediante herramientas biológicas. Y la última es una publicación en española que es Control integrado de plagas y enfermedades de mango, que también lo pueden descargar en Internet. Y con esto, pues muchas gracias por su atención. Oh.